Bienvenido una vez más a este sitio y seguiremos avanzando en el estudio que habíamos comenzado acerca de dónde nace la Navidad, la que hoy conocemos como Navidad, donde está el famoso arbolito y demás, y por qué se hace el 25 de diciembre. Los 4300 años que yo le decía que pasaron aproximadamente desde nuestro tiempo, desde hoy, debemos retroceder 4300 años a la era de Babilonia, porque allá en Babilonia nacen todas las fiestas paganas que conocemos hoy. Porque como decía que cuando Dios desciende y confunde las lenguas en Babilonia, en Babel, ya no se pudieron comunicar los unos con los otros, pero ellos se empezaron a alejar de ese lugar, en la llanura de Sinar, y se esparcieron a través de todas las naciones. Las culturas que hoy conocemos, como yo les decía en el video anterior, aquí en América tenemos los incas, los aztecas, los mayas, culturas que algunas desaparecieron y que sabemos que efectivamente ellos eran adoradores del sol por los templos que dejaron, por las construcciones que dejaron. Y sabemos que hacían sacrificios humanos. Aquellos que hacían los moabitas, luego que la gente se esparciera por todas las naciones, debido a que la confusión de lengua obligó a que ellos ya, como no se podían entender, entonces hicieron todos los pueblos que hoy conocemos. Tenemos en la tierra de Moab un ejemplo que ellos no dejaron la cultura babilónica. Allí ellos tenían un dios, los moabitas, que también había nacido el 25 de diciembre, porque todos los dioses paganos, todos nacieron el 25 de diciembre, en el auspicio que nosotros conocemos como invierno, en el oriente. Desde allí nace la cultura del 25 de diciembre. Es una conmemoración al dios Sol. Y los moabitas hacían cada año, en invierno, ellos se reunían y los sacerdotes hacían una misa en conmemoración al nacimiento del dios Chemoc, al dios Chemoc, que era el dios de la prosperidad. Ellos lo habían diseñado porque todos los dioses lo hacían escultura. Vemos, si ustedes analizan la historia, los libros, y verán que todos los dioses tenían escultura. Todos los pueblos hacían las esculturas de los dioses. Y Chemoc, el dios moabita, era una persona de talla gruesa, como decimos hoy, y bastante robusto, que habían hecho la escultura con hierro fundido. Y cada año en esta fiesta, que ellos le llamaban misa, y misa significa sacrificio, de allí viene la palabra misa. Misa significa sacrificio. Y este dios, la escultura de este dios,
era los sacerdotes moabitas juntaban mucha leña y calentaban ese hierro, esa escultura que ellos habían hecho de ese dios de la prosperidad, y se calentaba tanto que quedaba al rojo vivo. Ustedes pueden comprobar que cuando se calienta el hierro a una temperatura excesiva, el hierro toma características de un rojo. Lo pueden comprobar. Bueno, este Shebok, el dios moabita, se lo calentaba tanto que quedaba como rojo fuego, y allí el pueblo se reunía cada año, el 25 de diciembre, y ellos hacían oraciones, hacían pedidos, mientras los sacerdotes agarraban los niños que habían nacido el año anterior, y que esos niños aproximadamente tenían 3 meses, y ellos le ofrecían a este Dios de fundición, se lo ofrecían y lo tiraban a los brazos de este Dios que estaba al rojo vivo, y allí los niños se quemaban. Pero los sacerdotes moabitas le habían hecho creer al pueblo que si hacían ese tipo de sacrificios y ofrecían a sus hijos a los brazos, al fuego de este Dios, iban a tener el próximo año. Entonces cada año los sacerdotes, mientras el pueblo hacía las oraciones y los pedidos que le hacían al dios Shebok, este dios, lo voy a decir panzón, un dios panzón que hoy conocemos como Papá Noel. De allí nace la cultura de Papá Noel, ese dios vestido de rojo con el gorro que nace de allá de Babilonia. Ustedes ven las imágenes talladas de piedra que hay, verán que ellos siempre tenían un gorrito puesto en la cabeza, y este Shebok también lo tenía, y hoy lo que conocemos como ese gorrito que tiene Papá Noel, el dios de la prosperidad, al que nosotros que hemos adquirido esa cultura durante tantos años, muchos papás actualmente, inocentemente, porque estas cosas no se saben, y yo tampoco las sabía, y muchas veces puse a mis hijos en los mercados y les sacaba fotos y les ponía a mi hijo en las rodillas de este señor que se viste de rojo y con un gorro en su cabeza de color rojo. Y eso es en honor al dios Shebok, que era el dios de los moabitas. Y esta cultura había sido traída desde Babilonia, porque luego que Dios confunde las lenguas, ellos se llevan la cultura esta de la religión a todas las naciones, y es el mismo Dios que tenían los babilónicos, sino que en cada cultura los pueblos lo adoptaron con distinto nombre, pero en realidad todos nacieron el 25 de diciembre en el auspicio de invierno. Entonces decía que los padres ofrecían a sus niños a los brazos de Shebok, y por supuesto esos niños eran quemados y morían, pero los sacerdotes habían convencido tanto al pueblo que le decían que si ellos hacían ese tipo de sacrificio iban a ser recompensados el próximo año, iban a ser bendecidos, y todo lo que habían pedido se iba a cumplir, y así engañaban al pueblo.
allí nace lo que hoy conocemos como Papá Noel, el dios Shemot de los moabitas. Y antiguamente ahí nace también en la cultura babilónica lo que hoy llamamos el arbolito. En Babilonia se adornaban las palmeras, se adornaba las palmeras, o sea, era un ritual que adornar las palmeras y poner debajo de las palmeras los regalos. Y en Moab también se hacía esto. Y de allí ellos se hacían regalos los unos con los otros y lo ponían abajo de la palmera. Bueno, hasta aquí vamos a ir resumiendo, porque si nos ponemos a contar toda la historia no vamos a terminar más. Yo le quiero hacer un resumen de todas las cosas para que sigamos avanzando. Ya hemos avanzado con este tema hasta la época de 650 años desde el diluvio. Ya estamos en Egipto. En Egipto, por ejemplo, se adoraba al dios Ra, que era el dios Sol, que también había nacido el 25 de diciembre. Ustedes pueden buscarlo en la internet, ustedes encontrarán y pueden buscarlo y verán que todos los dioses paganos, todos los dioses que yo les estoy nombrando, nacieron el 25 de diciembre. Está a disposición hoy en internet, puedes encontrar todo relacionado a lo que era Babilonia y los tiempos y los pueblos antiguos. Cuando Israel, por eso vamos a seguir avanzando, porque si no, no vamos a terminar más. Este va a ser el segundo mensaje, voy a hacer el tercer mensaje y así yo le voy a contar en qué mes nació nuestro Señor Jesús y en qué día nació, de acuerdo a la palabra escrita. Porque tenemos una palabra escrita que podemos tomar y definir en qué mes y en qué día nació nuestro Señor y dónde nació. Si nació en un pesebre o nació en un tabernáculo. Ahí está la diferencia, porque nosotros las escrituras las hemos recibido de la Iglesia Católica muchas veces y han errado, no la han traducido bien como corresponde en las escrituras, porque tenemos que volver a las raíces hebreas, porque a ellos se le entregó la palabra. Entonces no podemos ir a decirle a un hebreo que cree en el Mesías que lo que está escrito está bien, cuando ellos tienen la lengua hebrea. ¿Cómo vamos a nosotros a decirle a los hebreos y cómo podemos decirle a los hebreos cuando ellos la lengua que tienen es la que tenía Jesús? Porque muchos dicen que Jesús habló en arameo. Pero si Jesús era hebreo, ¿cómo va a hablar en arameo? Jesús nació de la tribu de Judá y ellos hablaban el idioma hebreo. Así que qué mejor que los hebreos que han creído en el Mesías nos enseñen. Bueno, vamos a seguir avanzando. Acá ya estamos desde el diluvio, 650 años, cuando ya entra Israel a la tierra de Egipto. Así como ustedes pueden leer las escrituras, los egipcios tenían muchos dioses, entre ellos Ra, que era el dios Sol, y que había nacido también el 25 de diciembre. Y ustedes pueden comprobarlo cuántos dioses tenían con las 10 plagas que Dios trae a la tierra de Egipto. Y verán que Dios, en cada plaga que le envía, es para afectar un dios que ellos tenían. Y el último dios que él afectó
fue al dios Sol que ellos adoraban, a Ra. Por eso las escrituras relatan que hubo 3 días de oscuridad, porque Dios con su poder tapó el sol y los dejó oscuros 3 días, para demostrarle que Él era el Señor y que no hay Dios más que Él. Hay un solo Dios, uno solo, que es sobre todo, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, de los ejércitos de los cielos y de la vida aquí en la tierra. Él es el Dios, Él es el Creador y es uno solo. No hay ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 10 dioses. Solamente hay uno, Señor de todo, el Creador, el que me creó y el que te creó, el que creó la tierra y que creó los cielos, que creó la luna, las estrellas y el sol. Por eso a los israelitas les demostró a los egipcios, tanto a los israelitas como a los egipcios, porque los israelitas ya habían adquirido toda la cultura de egipcio, y ellos se habían hecho también adoradores de los dioses de Egipto. Por eso vagaron tanto en la tierra de cuando Dios los saca, que vagaron 40 años, porque ellos nunca olvidaron, siempre quisieron volver a Egipto. Y por eso decía que en una de las plagas, de las 10 plagas que le envía, le demuestra que Dios, que Él es el Dios de todo lo que se le llame Dios. Porque Él dice que no conoce Dios, que no hay Dios, solamente Él, y que fuera de Él no hay ninguno. Por eso a los egipcios le demostró y le tapó el sol y la oscuridad era total. Le tapó el Dios que ellos creían que era el Dios de ellos, Dios Ra. Amigos, seguimos avanzando entonces. Ya estamos en Egipto. Ya salimos de Egipto y seguimos avanzando. Porque tenemos que llegar, este video vamos a llegar hasta las puertas del nacimiento de nuestro Señor. Voy a entregarle a ustedes hasta la época de cuando ellos son llevados a Babilonia. Ustedes verán que luego que Moisés saca al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, lo primero que Dios le da fueron los jueces. Luego de los jueces ellos piden rey, porque querían ser como todos los pueblos que lo rodeaban, todas las naciones que lo rodeaban. Entonces pidieron un rey, y Dios le dio a Saúl, el primer rey. Luego de Saúl estuvo David. Luego de David estuvo su hijo Salomón. Y así sucesivamente. El primer juez que tuvieron ellos fue Samuel. Y Samuel era profeta. Y él recibía instrucciones directamente de Dios y guiaba a su pueblo con rectitud y le marcaba lo que hacían mal ellos. Y ellos ya, cuando muere Samuel, antes de que él partiera, Dios le levanta a Saúl como rey. Pero hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y siguió David, y David hizo lo bueno, pero también hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Luego vino Salomón, su hijo, el hijo de David, que también hizo lo bueno. Dios le dio mucha sabiduría, pero también hizo lo malo, porque desobedeció la orden que Dios le había dicho, que no debían juntarse con mujeres de otros pueblos, porque si lo hacían,
las mujeres lo iban a llevar. Le voy a dar fecha más o menos para que ustedes, porque estos mensajes también es para decirle a ustedes cuánto tiempo ha pasado. Voy a entregarle el tiempo bíblico, voy a entregarle el tiempo bíblico a ustedes. Y vamos a llegar hasta que Israel es llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor. Había dicho que desde Adán hasta el diluvio habían habido 1656 años. 1656 años. En el 514, después de la salida de Egipto, lo sucede Robam. En el 531, Abiam. En el 534 reinó Asa, después de la salida de Egipto. En el 575 reinó Josafat. En el 600, en el año 600 de la salida de Egipto, reinó Joram. Y reinó 8 años. Aquí aparece en el año 600 después de la salida de Egipto, aquí aparece la figura de Elías. Qué coincidencia que también sean 600 años. Por eso yo les digo que tienen que ver mis videos. Noé tenía 600 años. ¿Y por qué 600 años? Porque yo les digo que cada 6 años pasa algo nuevo. Dios tiene su tiempo, su reloj perfectamente sincronizado. Cada 6 años ustedes verán que no es diferente al otro tiempo. Y acá en el año 600 aparece la vida de Elías. Coincidencia con Noé. En el 608, después de la salida de Egipto, reinó Ocasia. En el 609, Joas. En el 649, reinó Amasia. En el 678, Azarías. En el 730, gobernó Jotam. En el 747 reinó Acaz. En el 764 Ezequías. Y reinó 29 años sobre Jerusalén. Este Ezequías es en el tiempo del profeta Isaías. En el 793 reinó Ezequías. En el 793, luego de Ezequías, reinó Manasés. Y Manasés fue el rey que más gobernó Judá. Fueron 55 años que reinó sobre el reinado de Judá, el rey de Judá. Porque la línea de nuestro Mesías, la tenemos que ver a través de la tribu de Judá, porque es la que llegó hasta el final del tiempo. Porque las otras tribus, de las 10 tribus de Israel, fueron esparcidas y desaparecieron. Y la que sobrevivió fue la tribu de Judá, y de allí nació el Mesías. En el 848, desde la salida de Egipto, reinó Amón. En el 850 reinó Josías. Josías también fue un rey que hizo lo justo. Fue uno de los reyes que destruyó las imágenes de Aserá, los lugares altos,
y que hizo lo bueno y agradó a los ojos de Dios. Por eso gobernó 31 años. Fue uno de los fue uno de los reyes que destruyó todos los monumentos, las imágenes a los ídolos. Y Dios le recompensó. Y Josías reinó cuando el profeta Sofonía, en el tiempo del profeta Sofonías. Y seguimos avanzando. En el año 863 fue el tiempo de Jeremías. Fue cuando el profeta Jeremías comienza a amonestar. Siempre los profetas fueron los que amonestaron. ¿Y qué amonestaron? Que habían olvidado y que seguían las adoraciones a los ídolos y que habían traído lo que había nacido de Babilonia y había pasado por Egipto. Habían tomado esa cultura de dioses paganos. Y siempre los profetas tuvieron ese trabajo, esa labor de amonestar al pueblo. Pero no le fue fácil a los profetas, porque la mayoría fueron muertos. Porque el profeta, cuando amonesta, no va al pueblo con buenas palabras, sino que va con palabras de reprensión. Ese es el trabajo del profeta. El trabajo del profeta no es decirle al pueblo que te va a ir bien el otro año, o que vas a tener, vas a ser bendecido y demás cosas. No. El profeta tiene que, cuando se levante un profeta, tiene que enseñar y reprender. Porque si Dios levanta un profeta es porque algo no está bien. Algo no está bien. Y lo vemos en todos los jueces, en todos los reyes que pasó, porque la escritura la conocemos a través del pueblo de Israel. Y lo que ellos vivieron son enseñanzas para nosotros. Entonces los profetas, cada vez que aparecía un profeta es porque no estaba bien, no estaban actuando bien. Y siempre el profeta amonestaba al rey, al que gobernaba, porque el rey era el que tenía que tener el libro sagrado, las enseñanzas sagradas, y que cada día debía leerlas para llevarla a cabo. También fue en el 863, fue tiempo del profeta Jeremías, el profeta Habacuc, también fue el mismo tiempo. Y acá donde le decía que él iba a levantar los caldeos, le estaba diciendo, y por 23 años Jeremías le profetizó diciendo que se volvieran al Dios único, que dejaran de hacer lo malo, que no adoraran los ídolos de Aserá y los lugares altos, y que dejaran de adorar bajo los árboles. Por eso la palabra de Dios dice que no tienes que levantar un árbol en un monumento que tú hagas al Dios único. No le pongas árboles cerca de un monumento al Dios único, al Todopoderoso. Si levantas un monumento al Dios Todopoderoso, debes hacerlo con piedras y no piedras labradas por el tiempo, por el paso del tiempo. No tiene que haber martillo, no tiene que haber obra de mano de hombre, y no tiene que haber árboles cerca del altar al Dios Todopoderoso. Eso lo encontrás en la Biblia. Y Jeremías le dijo todo esto, que ellos se seguían adorando los ídolos, no habían olvidado la cultura pagana. Y en el en el 881 reinó Joacim.
Y Joacim reinó 11 años en Jerusalén. Y fue la primera deportación, pero esta vez fue llevado a Egipto por el rey Necao. Y en el 892, aquí en el 892, Nabucodonosor toma a Jerusalén. Nabucodonosor es el que destruye el templo y se lleva todas las cosas que estaban en el templo de Jehová, los utensilios de oro, todo lo que tenía valor, todo lo que tenía valor se lo llevó Nabucodonosor a Babilonia. Y fue en el 892, desde la salida de Egipto, y aparece la figura de Daniel. Allí aparece la figura del profeta Daniel, cuando Joacim gobernaba Jerusalén. Bien amigos, llegamos hasta acá. Avanzamos hasta el año 892 después de la salida de Egipto. Estamos acercándonos a la vida del Mesías, cuando el Mesías iba a nacer. En el próximo video vamos a llegar a la vida, al nacimiento de nuestro Señor Jesús, y vamos a determinar en qué mes y en qué día nace nuestro Señor. Pero amigos míos, esperen y verán que nuestro Señor, nuestro Mesías, el enviado, el ungido, el que nos redime, no nació un 25 de diciembre. El 25 de diciembre es honor al dios Tamuz, que se transformó en todas las culturas luego que Dios confunde las lenguas en distintos dioses, como por ejemplo Shemok, Moloch y Rab. Bueno, en todos los dioses que los pueblos paganos tuvieron. Así que hemos avanzado desde Adán hasta el diluvio, desde el diluvio hasta la entrada del pueblo de Israel a Egipto. Luego hemos salido después de 400 años en la tierra de Egipto y llegamos hasta la época de que termina Dios con los reyes que hacían lo malo, porque las escrituras, como ya vuelvo a insistir, las escrituras las conocemos a través del pueblo hebreo, y ellos nos dejaron los escritos en el libro sagrado, y por eso conocemos la historia a través de ellos, la historia que todo el que cree en el Mesías debe estudiar y escudriñar. Entonces en el 892, después de la salida de Egipto, Daniel es llevado a Babilonia por el rey Nabucodonosor, el cual destruye el templo y la casa, el cual destruye a Jerusalén y la casa de Yahvé. Bien, hasta aquí sería estoy resumiendo a todo, porque si me pongo a explicar voy a estar un año explicándolo. Y lo que yo quiero que ustedes entiendan es que ahora que se acerca la fiesta, que ustedes comprendan qué significa la Navidad y de dónde nace. ¿Y a quién se adora? Si adoramos al niño, a nuestro Mesías, o adoramos al niño Tamuz que nació en Babilonia, de ese dios Nimrod que fue encarnado en el niño Tamuz y que se esparció a todas las culturas a través de todo el mundo. Bueno amigos,
Los espero en el próximo video, que será el número 3. Y en el número 3 vamos a tomar la Biblia y vamos a ver que tenemos unos escritos que nos determinarán en qué mes y en qué día nació nuestro Señor Jesús, tomando los escritos que se han dejado. Será hasta el próximo video y que el Señor los bendiga.